estudiantes del portal de matemáticas. Hoy estaremos abordando el tema de la función inversa, así que te invito a que veas el siguiente instructivo para después comenzar a resolver ejercicios. Bueno, ahora veremos lo que es la definición de la función inversa. Entonces, como definición de función inversa tenemos que sea una función, f es una función biyectiva, y vamos a ver qué significa biyectiva. Entonces la función inversa se denota como f elevado a la menos 1, que se llama función inversa de f, o f after en el exponente, y se define de la siguiente manera. La función inversa de f va a ser toda la función compuesta por los pares ordenados y, x, considerando que por supuesto los pares ordenados en la función f son x, y, entonces la función inversa es y, x, lo que significa que las y en la función f pasarían a tomar el lugar de las x en la función inversa, y la x pasaría a tomar el lugar de las y. Vamos a ver esa explicación dentro de un momentito. Entonces la función inversa es el par ordenado y, x, tal que la y pertenece a la función f en x, ¿ya? O sea, son los valores de y de la función f en x, y x es el dominio, pertenece al dominio de la función f. Vamos a ver cómo funciona esto. Digamos que tenemos un conjunto A, por supuesto que este sería el conjunto de partida, el conjunto de dominio de una función, y aquí tenemos varios elementos, 2, 3, 4, 5, y tenemos un conjunto B que sería nuestro conjunto de llegada, y dentro de ese conjunto de llegada estaría nuestra rango, que sería 1, 3, 5, 7, 9. Y la relación es la siguiente: 1 con 1, 2 con 3, 3 con 5, 4 con 7, 5 con 9. Es una función que va desde A hasta B, donde el dominio de la función... Bien, vamos a ver ahora el ejercicio número 1. Dice el problema: la función inversa de f en x igual a la raíz cuadrada de x más 2, teniendo en cuenta su dominio y rango es, y aquí nos dan las opciones. Según viste en el instructivo, dice que para usted poder hallar la función inversa, usted tiene primero que demostrar que esa función es una función biyectiva, y eso es lo primero que tenemos que demostrar. Vamos a anotar por acá nuestra función nuevamente. Dice la función que es f en x es igual a la raíz cuadrada de x más 2. Ahora, si hacemos un breve recordatorio, esta función es una función que ya usted ya conoce que es una función inyectiva, y si tenemos en cuenta su dominio y su rango que está restringido, vamos a analizar el dominio primero de esta función. Recuerden que el dominio de esta función es tomar todo lo que está acá adentro y tiene que ser mayor que 0. Entonces el dominio de esta función es las x mayores o iguales que 0. Ese es el dominio de esta función. ¿Y cuál es el rango? El rango de esta función, según lo que habíamos visto en las clases anteriores, es las y mayores o iguales que el valor del desplazamiento, que aquí está. Eso sería y mayores iguales que 2. Y si te dicen que tienes que tener en cuenta que el rango y el dominio de esta función, para hacerlo hay que considerar de que este rango que tenemos acá, vamos a considerarlo también que es igual al codominio de la función. Ahora, si tenemos en cuenta todas esas cosas, ya podemos llegar a la siguiente conclusión. Número uno, esta función es una función biyectiva. ¿Y por qué es una función biyectiva? Bueno, primero, es función biyectiva, ¿por qué? Porque para cada valor de x se le hace corresponder un único valor de y, y para cada valor de y se le hace corresponder un único valor de x. Esto en matemática se le conoce, o sea, cuando usted quiera hablar de la función inyectiva, vamos a escribirlo bien, inyectiva, se le conoce como funciones 1 a 1. ¿Por qué? Porque cada valor de x se le hace corresponder un valor de y cada valor de y se le hace corresponder un único valor de x. Vamos a hacer un pequeño esbozo de esta gráfica para que vean a lo que me refiero. Si tenemos aquí sistema de coordenadas x, y, esta función dice que se desplaza 2 unidades hacia arriba. Estamos hablando 1 y 2. Aquí está la función. Y esa función comienza acá y hace este trazado. Ese aproximadamente es un esbozo gráfico. Aquí está 0, ¿ya? Ese aproximadamente es la función raíz cuadrada de x más 2. Ahora, si lo vemos de forma gráfica, ¿cómo podemos ver si es una función
es inyectiva, haciendo la prueba de la recta horizontal. Simplemente trazamos rectas horizontales y si esa recta horizontal ya siempre corta en un solo punto. A esa gráfica, por ejemplo, esta recta corta en un solo punto aquí, esta corta en un solo punto, esta corta en un solo punto, entonces esa función es una función inyectiva. Profe, pero ¿por qué te dice que es 1 a 1? ¿Por qué? Porque a este punto le corresponde un valor de x y ese punto le corresponde un valor de y. A este valor de x le corresponde este valor de y a este valor de y solamente le corresponde ese valor de x. Si toma este punto de acá, ese le corresponde otro valor de x y ese es otro valor de y. A esta y le corresponde a esta x y a esta x le corresponde solo esa y. Entonces es una función inyectiva porque es una función 1 a 1. Un valor de x, un valor de y ese valor de y le corresponde un solo valor de x. También es una función sobreyectiva. ¿Por qué es una función sobreyectiva? Porque en este caso el rango y el codominio son iguales. O sea, están concatenados. Uno es igual al otro. Entonces, cuando se cumple que el rango y el codominio son iguales, la función es sobreyectiva. Y como es sobreyectiva y es inyectiva, entonces esta función es biyectiva. Por tanto y demás, se le puede determinar la función inversa. Ahora, ¿cómo se halla la función inversa? Recuerden, el paso número 1, según lo que explicamos en el instructivo, es demostrar que es una función biyectiva. Ya tenemos que es una función biyectiva. Ahora, el paso número 2 que tenemos que hacer es despejar la variable x. Y para eso vamos a quitar f en x, esto que está acá, lo vamos a quitar y lo vamos a sustituir por y. Entonces nos quedaría y es igual a la raíz cuadrada de x más 2. Y comenzamos a despejar la variable x. El 2 que está sumando pasaría a restar. Entonces nos quedaría y menos 2 es igual a la raíz cuadrada de x. Y ya por último lo que tenemos que hacer es eliminar esa raíz cuadrada. ¿Cómo lo hacemos? Elevando ambos miembros al cuadrado. Y cuando elevamos ambos miembros al cuadrado, se cancela esta raíz cuadrada con este cuadrado y nos quedaría de que x es igual a y menos 2 elevado al cuadrado. Ahí tendríamos el segundo paso, que es el despeje. Y el tercer y último paso se le conoce como el cambio de variable. ¿Y qué se hace en el cambio de variable? Simplemente donde está la y se va a colocar la x y donde está x se va a poner f elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque es la función inversa de la función f. Y nos quedaría entonces f en x elevado a la menos 1, o sea que es la función inversa. Recuerden que esto que está acá está asumiendo el lugar de la x, ¿ok? Entonces quitamos la x y vamos a poner f en menos 1, va a ser igual, y quitamos ahora la y y ponemos la x. Y nos quedaría x menos 2 elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos la función inversa, quedándonos como respuesta entonces el inciso B. Vamos entonces a resolver ahora el ejercicio número 2. Dice, sean las funciones f, y están dadas en pares ordenados, observemos bien, menos 2,3, 0,5, 1,2, 3, menos 1, y la función g, 1, menos 2, 4,0, menos 1,5, menos 2,4. Entonces el valor de, ojo con esto, g en menos 1, o sea, es la función inversa de g, evaluada en f a la menos 1, evaluada en 3, más f evaluada en g, evaluada en 4, es. O sea, tenemos que calcular esto, y es algo bien sencillo. Simplemente es aplicar un concepto muy importante de la función inversa. Vamos a ver, vamos a escribir nuevamente lo que nos están pidiendo. Tenemos que calcular g, la función inversa de g, evaluada en la función inversa de f, evaluada en 3, más f evaluada en g, evaluada en 4. A ver, lo primero que usted debe hacer acá es centrar su atención en esta parte de aquí, ya, en función inversa de f evaluada en 3. Y cuando dicen función inversa de f, profe, pero no tengo la función inversa. Recuerde que la función inversa lo que usted hace es que la x y la y se invierten. O sea, básicamente es tomar esta función que está acá, ya, y hallarle la inversa. O sea, es cambiar las y pasan a ocupar el lugar de las x y las x pasan a ocupar el lugar de las y. Entonces, si hacemos eso, f inversa va a ser igual a que tomamos este primer par y lo invertimos. Estamos hablando que sería 3, menos 2
el otro sería 5,0, el otro sería 2,1 y el otro sería menos 2,3. Este sería la función inversa de f. Y como me están pidiendo f en 3, entonces simplemente lo que usted va a hacer es buscar en esta función inversa el lugar 3 en las x, en la primera coordenada. Estamos hablando que aquí está el 3. Y entonces el valor de esta f inversa es el valor que se le asigna en las y, que en este caso sería menos 2. ¿Y qué nos va quedando? Nos quedaría entonces g inversa evaluada en menos 2. Ahora vamos para acá. Aquí es bien sencillo. G evaluada en 4. Entonces simplemente voy a la función g, busco la x en la primera coordenada y esto que está aquí adentro sería, el valor de esto que está aquí, sería lo que le corresponde al 4 en la y. Entonces voy a g, la posición 4, aquí está, o sea, la x4, y qué valor le corresponde en la y, sería 0. Entonces g evaluada en 4 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es lo que le corresponde al 4, ¿ya? Ahora, en g a la menos 1, volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con f, pero ahora con g. Tomamos g y hallemos la inversa. Recuerden, vamos a volver a repetir. Está feo un poco esto aquí, vamos a escribirlo ahora sí. Ahora, la inversa es tomar los mismos pares ordenados pero invertirlo. Estamos hablando que tomamos este, lo invertimos porque la y pasa a ocupar el lugar de la x y la x el lugar de la y. Sería menos 2,1, el otro sería 0,4, el otro sería 5, menos 1 y el otro sería menos 2,4. No, disculpen, invertimos. Hay que invertir este último. Nos quedaría 4, menos 2. Ahora, ahí en g menos 1 dice que tenemos que buscar el valor menos 2 en las x. ¿Y qué valor le corresponde en las y? Si usted se fija, aquí está el menos 2. ¿Quién le corresponde en las y? Nos corresponde el 1. Entonces, esta g inversa evaluada en menos 2, el resultado nos quedaría 1 más. Ahora, f en 0. Bueno, vamos a la función f, buscamos en las x el 0 y vemos qué valor le corresponde en las y. Entonces, valor 0 aquí está y lo que le corresponde en las y sería 5. Entonces, aquí sería 5. 1 más 5 es igual a 6. Algo bien sencillo, pero es simplemente aplicando el concepto de función inversa. Simplemente cuando usted haya la inversa de una función, las y pasan a ocupar las x y las x ocupan el lugar de las y. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio para poder aplicar todo lo que hemos hablado acerca de la función inversa. Ahora, vamos a leer. Sea la función f en x igual a la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 3. Entonces, el rango de f inversa, o sea, la función inversa es, y nos dan la opción. Entonces, cuando usted se enfrenta a este tipo de ejercicio, típicamente el estudiante dice, bueno, si me están pidiendo hallar el rango de la función inversa de f, pues tengo que calcular la función inversa de f. Realmente eso no es necesario. ¿Por qué? Porque una de las propiedades que nosotros habíamos hablado es que si yo tengo una función f en x y yo tengo que el dominio, digamos que yo puedo hallar el dominio de f en x y también puedo conocer el rango de la función f en x. Entonces, si yo conozco el dominio de la función f en x, yo puedo determinar cuál es de la función inversa, yo podría saber cuál es su dominio y cuál es su rango. ¿Por qué? Porque la función inversa, el dominio de la función original pasa a ser el rango de la función inversa. Y por supuesto, el rango de la función original pasa a ser el dominio de la función inversa. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hallar el rango de la función inversa de esta función? Simplemente conocer el dominio de la función original que nosotros tenemos. Teniendo el dominio de la función original, automáticamente podemos decir que ese dominio se convierte en el rango de la función inversa. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir nuevamente nuestra función. Y la función dice que es f en x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 3. Y si usted se pone a analizar, es una función raíz cuadrada, pero con una fracción en el radicando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué restricción tiene? Usted tiene que ver
¿cuál es la restricción de la raíz cuadrada? ¿Qué dice la restricción de la raíz cuadrada? Que si yo tengo una raíz cuadrada de a, el dominio de esta función va a ser tomar el radicando y ponerlo mayor o igual que 0. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para resolver el dominio de esta función, solo basta tomar lo que está dentro de la raíz, o sea, el radicando, que en este caso sería x más 1 sobre x menos 3, y colocarlo mayor o igual que 0. Una vez que tengamos esto, resolvemos esa desigualdad y ya tendríamos lo que es el dominio de esa función. Entonces, vamos allá, resolvamos. Recuerden que aquí tenemos una función raíz cuadrada que tomamos el radicando, lo ponemos mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí es una desigualdad, o sea, una inecuación fraccionaria. Y la inecuación fraccionaria, como ya hemos estudiado, simplemente vemos que esté comparada con 0, en este caso ya lo está. Segundo, ver si podemos factorizar numerador y denominador, que ya están factorizados, no hace falta hacer más nada. Después tenemos que hallar el 0 del numerador, o sea, tomamos el numerador y lo igualamos a 0, y despejamos, entonces este 1 que está sumando pasaría a restar, nos quedaría menos 1, y hallamos el 0 del denominador, que sería x menos 3 igual a 0, con x es igual a 3. Y después que ya tenemos hallado los ceros, hacemos nuestra breve representación, colocando para acá menos infinito, para allá está más infinito, ubicamos los números, aquí está menos 1, por acá estaría 3, porque menos 1 es menor que el 3. Analizamos que el signo de la desigualdad, quiero que se fijen, que es un mayor o igual, lo que implica que va a estar cerrado solamente los ceros del numerador. Los del denominador siempre van abiertos, recuerden eso. Entonces aquí nos quedaría ya cerrado el menos 1, abierto el 3. Y colocamos los signos como hemos visto. Comenzamos por el intervalo de la derecha, colocando el signo de más, y si no hay cero doble, los signos van cambiando. El 3 no es un cero doble, el menos 1 no es un cero doble, entonces cambiamos de intervalo, este pasa a ser negativo, cambiamos de intervalo, pasaría a ser positivo. Y como me están pidiendo los mayores que 0, recuerden que los mayores que 0 son los signos positivos del gráfico. ¿Dónde están los signos positivos? Pues están a la derecha del 3 y están a la izquierda del menos 1. Por tanto y demás, el dominio de esta función, el dominio de la función f en x, va a ser igual a ¿qué? Desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, disculpen, cerrado el menos 1, le ponemos corchete, unión desde 3 hasta más infinito, ¿ya? Y ahí tendríamos el dominio de la función original. Pero como el dominio de la función original se convierte en el rango de la inversa, entonces esto que está aquí también sería el rango de la función inversa de f, ¿ya? Por tanto y demás, tendríamos que la respuesta de este ejercicio sería el inciso B. Ok, vamos a hacer un cuarto ejercicio, con este nos despedimos. Dice el ejercicio, si h en x es igual a x menos 2 sobre x más 3, entonces la función inversa es, y nos dan las opciones de la función inversa. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, tenemos que hacer el procedimiento para determinar la función inversa. Entonces, para hallar la función inversa, recuerden que el primer paso es determinar si la función es inyectiva o no es inyectiva. Vamos allá, vamos a volver a escribir nuestra función. Nos quedaría, vamos a la respuesta, h en x es igual a x menos 2 sobre x más 3. Recuerden que esto es una función racional y específicamente del tipo de proporcionalidad inversa. Y básicamente habíamos estudiado que esto era una función biyectiva, pero vamos a hacer la demostración, ¿ok? Considerando de que el dominio de esta función es los reales diferente del opuesto de este que está acá, que sería menos 3, y el rango, ya que en este caso tendríamos que determinar el rango. Vamos a ver cómo determinamos el rango, ¿ok? Vamos a hacerlo de una relación bien exacta. Vamos a hacer la división entonces de esta para transformarla en una que nosotros ya conocemos. O sea, para convertirlo a la forma, una función de y es igual
a un valor k sobre x más a más b. Vamos a tratar de convertirlo de esta forma para a partir de ahí determinar rápido lo que es el dominio, o sea, ver cuál es el rango de la función. Entonces, para ello lo que hacemos es una división sencillita. X menos 2 lo dividimos entre x más 3. Entonces, nos concentramos en estas primeras. ¿Qué número multiplicado por x obtengo x? Por supuesto que sería 1. 1 por x sería x, lo pasamos para acá como menos x. 1 por 3 nos quedaría 3, lo pasamos para acá como menos 3. Y eliminamos este, y aquí nos quedaría menos 5. Entonces, ya tenemos esto así. ¿Cómo convertimos de esta forma a esta forma teniendo esto que tenemos acá? Pues es muy sencillo. Observen para que vean qué fácil es desarrollar esto. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Fácil. El menos 5 es el numerador. Y este que está aquí es el valor de b. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría la función? H en x va a ser igual a menos 5 en el numerador. X, aquí se mantiene, este sigue siendo el denominador. ¿Ya? Entonces nos quedaría de que este sería x más 3 y aquí sería el más 1. Entonces recuérdense que el rango saldría del valor que tenemos acá. Esta es una de las formas, que quede claro, una forma de obtenerlo. Entonces el rango que tenemos acá sería los reales diferente de 1. ¿Ya? Porque es el valor que no va a obtener esa función. ¿Ya? Y considerando de que el rango ya sea igual al codominio. ¿Ok? Entonces, tenemos en cuenta que esta es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada valor de x se le asigna un valor de y a ese valor de y solo se le asigna un valor de x. ¿Ok? Excepto el menos 3 para acá y el 1 para acá. ¿Ok? Y a partir de ahí lo podemos ver en la gráfica si usted desea. Si hacemos una construcción, rapidito, nuestra gráfica. Recuerden que aquí estaría la vertical que teníamos, que es la asíntota vertical, que sería el valor opuesto que tenemos acá, que sería en menos 3. Vamos hacia acá, sería, por aquí estaría en menos 3. Y ahí estaría la asíntota vertical, ¿ya? Y el 1, que estaría la asíntota horizontal. Vamos a borrar un poquitico acá para que vean que el gráfico sí es una función inyectiva. ¿Ok? Para que lo vean de forma gráfica también, que es bien sencillo verlo de la forma gráfica. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestra asíntota vertical, nuestra asíntota horizontal que estaría en 1. ¿Ya? ¿Y qué pasaría? Como es una función creciente, ¿ya? Entonces la función creciente se representaría de esta forma. Por aquí y por acá aproximadamente. Ahora, si trazamos rectas horizontales, las rectas horizontales siempre cortan en un punto. ¿Ya? Recuérdense que es una forma de demostrar lo que es la inyectividad. Entonces, esta es una función, podemos llegar a una conclusión que esta es una función inyectiva. Y si consideramos, como habíamos hablado, que el rango era los números reales diferentes de 1, y vemos que consideramos que el rango también sea igual al codominio, entonces, ¿qué tenemos por conclusión? Que también es una función sobreyectiva. Y como es sobreyectiva y es inyectiva, obtenemos lo que nos hace falta, que es demostrar de que esta sea una función biyectiva. Y es la condición que necesitamos obtener para hallarle la inversa a esta función. Ok, ya tenemos que es biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva. La parte de inyectiva lo demostramos a partir del gráfico, la parte sobreyectiva analizando el rango, que el rango es igual al codominio. Entonces, ya que tenemos eso, que es una función biyectiva, viene el proceso de despeje, que es la otra etapa. Vamos a efectuar un despeje. Recuerden que en el despeje lo que nosotros hacemos es, donde está h en x ponemos y despejamos la variable x. Profe, está un poco feo despejar la variable x, no importa, vamos a ver cómo nos queda. Y es igual a x menos 2 sobre x más 3. Para ello, este x más 3 que está multiplicando, lo vamos a pasar, que está dividiendo, lo vamos a pasar
a multiplicar y nos quedaría y que multiplica a x más 3 es igual a x menos 2. Ahora, profe, recuerde que tenemos que dejar la x sola, pero tengo una x en el miembro izquierdo y tengo una x en el miembro derecho. Es cierto, apliquemos ley distributiva por acá primero y nos quedaría xy más 3y es igual a x menos 2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar los términos que tengan x en un solo miembro y los que no tengan x en el miembro derecho. Para ello vamos a pasar este 3 para acá a restar y esta x para acá a restar. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría xy menos x, porque la x está sumando, pasaría a restar. Este que está sumando pasaría a restar a sea y me quedaría menos 3y menos 2. El 2 sigue conservando el signo. Ahora saquemos un factor común acá, x, ¿y qué nos queda? Nos quedaría y menos 1 es igual a menos 3y menos 2. Recuerden que el objetivo es dejar a la x sola. El y menos 1 que está multiplicando pasaría a dividir y x es igual a menos 3y menos 2 sobre, quedaría y menos 1. Y ya tenemos prácticamente resuelto el problema. Lo que podemos hacer es lo siguiente, hacer un cambio de variable, que es la última parte de la función inversa. Entonces la función inversa de h va a ser igual a, donde está la y ponemos x, menos 3x menos 2 sobre y menos 1. Y esa sería nuestra respuesta. Profe, pero ninguna de las que tenemos acá es de las que tenemos acá. O sea, están, pero no veo, aquí hay un cambio de variable, que es x, recuerden. ¿Ok? Pero fíjense que no hay ninguna que coincida. No coincide ninguna, profe. El problema es que también podemos hacer un cambio de signo en la fracción. Recuerden que si usted hace un doble cambio de signo en la fracción que se obtiene es equivalente. O sea, si yo le cambio los signos al numerador y al denominador al mismo tiempo, la fracción que obtengo sigue siendo equivalente. Y nos quedaría entonces, hagamos ese cambio doble de signo. Cambiemos los signos a todos los que estén en el numerador. ¿Qué nos queda? 3x más 2. Y cambiemos los signos a los que están en el denominador. La x está positiva, pasaría a negativa, y el 1 que está negativo pasaría a positivo. Y nos quedaría 1 menos x. Y ahí ya sí tenemos la respuesta, que en este caso sería el inciso C.